Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, son las 6:08, estamos de nuevo conectados con Web Noticias en directo por el canal 14, hoy es jueves 6 de septiembre y como siempre les tenemos información completa del acontecer regional, local y nacional. Pero antes de las noticias y con el nuevo formato que hemos venido implementando desde el pasado lunes, tenemos un tema para analizar. Todos conocen la historia de Sigifredo López, lo que ha tenido que vivir su familia, el proceso del secuestro, la última etapa este año pues que también estuvo privado de su libertad porque supuestamente lo estaban culpando por el asesinato de sus compañeros e infinidad de situaciones que hoy en día pues digamos que tienen como en vilo a Sigifredo López, sin embargo a pesar de que ya han demostrado que las pruebas que han presentado pues son falsas. Tenemos en nuestro estudio invitado hoy al doctor Elmer Montaña, él es el abogado de Sigifredo López. Bienvenido a Web Noticias, ¿cómo está? Bien, gracias, muy amable por invitarme. Y tenemos también a Fabiola Perdomo, que vivió en carne propia todo lo que también digamos que ha pasado, lo que ha tenido que pasar el país y lo que tuvieron que pasar los familiares de los 11 diputados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, hermano, por la invitación. Antes de entrar en materia con ustedes, veamos qué sucedió exactamente hoy. La Procuraduría General de la Nación pidió un cotejo de manos esta vez para determinar qué sigue y qué va a pasar con el caso de Sigifredo López. Esto fue lo que sucedió hoy. Tranquilo y dispuesto a colaborar con la justicia, se mostró el exdiputado del Valle Sigifredo López al referirse a la petición de la Procuraduría General de la Nación de realizar un cotejo de sus manos con las de la persona que aparece en un video dando instrucciones para la toma de la Asamblea Departamental. A mí personalmente me parece improcedente. Si ya el FBI determinó que no era mi voz, ni mi nariz, ni mi boca, pues yo no conozco en la historia un solo caso que se haya identificado a una persona por las manos. Había solicitado que se realizara un examen morfológico a la mano que aparece allí empuñando un objeto, señalando ahí el tablero. Que se hiciera la prueba morfológica con el fin de hacer un cotejo con la mano de Sigifredo López. Eso tampoco es posible porque la mano está cerrada. Tocaría apelar al brujo Martí, que asesoraba al doctor Iguarán, para que nos diga y adivine cómo era esa mano y a partir de ahí hacer el supuesto cotejo. El dirigente liberal aseguró que no entiende la razón de esta petición por parte del ente de control y que lo único que espera es terminar lo más pronto posible con el proceso. Para la defensa de Sigifredo, el caso se convirtió en un juego de pruebas. Es una de las tantas equivocaciones que han habido en este proceso. Esto no nos ha causado risa, pero esto ya raya en lo ridículo lo que están haciendo con Sigifredo López. Según Elmer Montaña, abogado del exdiputado, las pruebas y los testigos presentados por la Fiscalía durante el proceso ya fueron desvirtuadas de manera contundente, por lo que califica de innecesaria las solicitudes del ente de control. Primero, muestran un video y hacen un cotejo de voces y muestran como la prueba reina y resulta que el cotejo sale negativo, no es Sigifredo López. Entonces no basta con eso, le hacen un cotejo de nariz. Tampoco resulta que es la nariz, luego un cotejo de mentón, tampoco resulta que es el mentón, luego hagámosle un cotejo de manos. Entonces nosotros decimos, por fortuna el guerrillero que aparece ahí no estaba dando la espalda, porque si no hubieran tenido que hacer también un cotejo de nalgas. Elmer Montaña indicó que mejor la Procuraduría debería preocuparse por investigar los falsos testigos que aparecieron en el caso y la actitud del fiscal 38 de Derechos Humanos, quien habría cometido graves irregularidades en el proceso. Abogado, ¿qué más pruebas están esperando para demostrar la inocencia de Sigifredo López? Ya toda la etapa probatoria fue agotada. La Fiscalía, en manos del doctor Gilberto Guerrero Díaz, llevó a cabo las pruebas que había solicitado la defensa, las que había ordenado el fiscal 38, que entre otras cosas son igualmente disparatadas, y las que solicitó la Procuraduría General de la Nación. Ahí faltó mencionar que la Procuraduría había solicitado hace 2 meses y medio que se practicara una prueba de fotografía. Nosotros nos pusimos a investigar qué era eso y eso no existe. Pues bien, lo que buscaba la Procuraduría era establecer a qué distancia se había hecho ese video. De ese tenor son las pruebas que se han pedido. ¿Qué importancia, qué trascendencia? ¿A qué apunta establecer si el video se hizo a 10 o a 5 metros o a 1 metro de distancia? Pero bueno, de ese tenor son las pruebas. Lo cierto del caso es que ya está agotada toda esa etapa probatoria. Lo único que queda es que el fiscal tome la decisión de precluir de manera perentoria esa investigación. Ni siquiera con necesidad de cierre. Nosotros esperamos que se desempantane este asunto porque con esa solicitud disparatada de la Procuraduría esto se podría demorar unos días más, pero ya no hay nada más que hacer, ya desde el punto de vista probatorio es todo lo que le queda. Y simplemente quisiera agregar lo siguiente.
Es muy lamentable que la Procuraduría apele a este tipo de solicitudes, una Procuraduría que mantuvo una actitud muy indiferente en ese proceso, que no cumplió la labor de ser garante de los derechos fundamentales de las personas y de la legalidad y la juridicidad, que siempre estuvo expectante frente a lo que sucedía, no le llamó la atención la serie de irregularidades que estaban cometiendo, la presencia de testigos falsos, la violación del derecho de defensa por parte del fiscal 38, la violación del debido proceso, los permanentes reclamos que los defensores y Sigifredo López estuvimos haciendo para que las cosas se llevaran a cabo con respeto de las garantías fundamentales. La Procuraduría siempre estuvo silente frente a esas circunstancias. ¿Qué cree que está pasando hoy? ¿Por qué esa insistencia? No, yo creo que eso hace parte, digamos, de todo este manejo exótico que se le dio al asunto de Sigifredo López. Cuando se cayó la prueba reina, se desquició el ordenamiento jurídico, se desquició la Fiscalía General, se desquició la Procuraduría, comenzaron a hacer disparates. Y eso hace parte de toda esa cadena de disparates que surgieron después de que se cayó ese famoso video donde aparece un guerrillero dando instrucciones para la toma de la sede de la Asamblea Departamental. Fabiola, ustedes pudieron vivir el proceso de las familias cuando pues, los diputados están secuestrados. ¿Ustedes cómo tomaron ese momento en el que empieza la incriminación de Sigifredo López? Yo sé que lo ha dicho en muchos medios de comunicación, pero ¿cómo fue ese proceso cuando en mayo privan de la libertad a Sigifredo López por el supuesto asesinato de su esposo? No, nosotros desde el primer instante, Armando, nos resistimos a creer. No solo porque estar con Sigifredo, escucharlo, verlo a sus ojos fue suficiente para creerle, sino porque compartí con su familia, compartí con sus hijos. Y cuando llega esa noticia de Sigifredo nos preguntábamos, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué se pretende con involucrar a Sigifredo? ¿Será la respuesta a nuestras peticiones permanentes de que nos cuenten la verdad de qué fue lo que pasó? Y como no han podido, porque han sido ineptos en ese proceso después de 7 años, después de 10 años de secuestro y 5 años y medio de asesinato, de darnos una respuesta, entonces necesitan tener un chivo expiatorio para quitarnos del camino y decir, se cumplió. Aquí hay muchas cosas que todavía no se han resuelto. Hoy en día, ¿qué piensan ustedes? Pensamos frente a Sigifredo lo que siempre hemos pensado, que es inocente, que fue una víctima más, y que es muy peligroso en este país cómo uno puede pasar en un momento, de un día para otro, se levanta como víctima y se acuesta como victimario, y eso es muy peligroso. Y lo segundo es la feria de testigos, como de testigos falsos, que hoy es Sigifredo, pero que mañana puede ser cualquier otro colombiano que termine involucrado por el solo hecho de querer acabar con su vida, de querer tener un responsable frente a determinada situación. Y eso es lamentable, y eso pone en tela de juicio a la justicia. Abogado, ¿qué hay detrás de todo esto? En realidad, seguramente hay una persona que quiere perjudicar a Sigifredo López. ¿Qué están buscando? Bueno, yo me distancio de aquellos que piensan que esto se origina como un complot. Puede que en algún momento hubiera tenido esos visos, sobre todo cuando Sigifredo estaba privado de la libertad y se pensaba que él iba a salir a decir que sus compañeros diputados habían sido asesinados en una operación militar. Ahí comienzan a fraguarle el tema con algunos testigos para crear manto de duda sobre su vinculación o sobre su condición de víctima. Aparece este siniestro personaje Gustavo Muñoz por primera vez, que luego le hace mucho daño a Sigifredo López en este proceso, que ya le había hecho daño a Luis Fernando Velasco, llevando a un testigo falso al programa a la noche, a Reinaldo Valencia. Y en ese programa dijo este señor pues que Sigifredo López tenía que ver con el secuestro. Y le quiero contar algo, Armando, digamos a nivel de primicia, entre otras cosas. La semana pasada nosotros estuvimos entrevistando al jefe de inteligencia militar del Cauca en relación con la situación de Reinaldo Valencia, que fue desmovilizado por Gustavo Muñoz. El jefe de inteligencia nos dice que después de la entrevista a profundidad que le hizo ese día a Reinaldo Valencia, llegó a la conclusión de que no era guerrillero, cosa que después reafirmó con una segunda entrevista. Según nos afirmó, Reinaldo Valencia no tenía conocimiento de la conformación de la estructura guerrillera ni de las estructuras guerrilleras que se movían en la zona, no sabía ni siquiera el lenguaje que manejaban los propios guerrilleros a nivel interno, y nos dijo que desde un primer momento para el ejército este señor era simplemente un secuestrador que secuestraba personas en la vía al mar y se las vendía a la guerrilla. Sin embargo, Gustavo Muñoz lo presentó
al ejército y después a la fiscalía como miembro desmovilizado de las FARC, y hoy en día Gustavo Muñoz está haciendo cola para obtener beneficios de justicia y paz. Y no solamente eso, el jefe de inteligencia militar nos confirmó que Gustavo Muñoz se presentó con este desmovilizado y lo primero que hizo fue solicitar que le pagaran la recompensa que supuestamente había porque este señor venía con un secuestrado. De ese talante eran los testigos en ese momento. Pero volviendo a su pregunta, perdóneme Armando esta disquisición, volviendo a su pregunta, yo pienso que esto se originó como un error judicial. Tengo información muy seria en ese sentido. De una manera irresponsable y ligera, alguien escuchó ese famoso video, creyó que era la voz de Sigifredo López porque lo había oído hablar en televisión, y de hecho hay, digamos, algunos arrastres de la voz con el video que puede resultar parecida, pero no había escuchado a JJ, y un funcionario de la DIJÍN, de manera ligera, sin hacer un cotejo, llega y hace un informe donde dice que la persona que está hablando en ese video es Sigifredo López. Le venden esa idea al fiscal general de la Nación sobre el presupuesto de que se trataba de un cotejo llevado a cabo con todo el rigor que la criminalística exige, lo cual no era cierto. Cuando se cae ese video, con fundamento en eso, privan de la libertad a Sigifredo. Desde un primer momento Sigifredo obviamente negó eso. Cuando el FBI ratifica que no se trata de la voz de Sigifredo López, la Fiscalía, en lugar de dejar inmediatamente en libertad a Sigifredo, lo que hace es salir de manera desesperada a buscar pruebas en todas las fiscalías del país, en todas las cárceles del país. De hecho, el fiscal Guerrero nos dice que en toda la historia judicial que él tiene, toda su experiencia judicial, no había visto una persona tan investigada como Sigifredo López. En ese momento, cuando la Fiscalía sale a hacer eso, cae en manos de estos grupos que tenían el interés de que Sigifredo quedara privado de la libertad y que con Sigifredo se abriera la página de la farpolítica, porque hay un interés de sectores de extrema derecha que eso ocurriera. Entonces, con Sigifredo López preso y después puesto en manos de un juzgado, de un juez, independientemente que fueran a perder el juicio, pues podían seguir en el camino de judicializar a otros personajes de la vida nacional, muy probablemente a Piedad Córdoba o a Cepeda o a Lucho Garzón, que de acuerdo con lo que hemos visto en ese proceso parece que eran los candidatos más próximos de esta fábrica de testigos. Entonces, vuelvo y repito, pienso que esto arranca como un error judicial y después la Fiscalía permite que grupos de presión lleguen a surtir testigos y a presentar pruebas falsas, que fueron las que en últimas determinaron que se dictara esa medida de aseguramiento en contra de Sigifredo. La invitación es para que ustedes a través de las redes sociales también se comuniquen con nosotros, nos den su opinión. La pregunta que estamos en este momento planeando para ustedes es: ¿cree usted que la investigación de Sigifredo López son justas o es una persecución política? La gente pues responde de acuerdo a sus opiniones. José Fernando Aya dice persecución política, Sigifredo es inocente. María Hernández: uno no es nadie para juzgar, pero existen dudas, solo él sabe si dice la verdad o no, porque tarde que temprano la justicia cojea pero llega. Carlos de Lemos dice: si el río suena. Diana Duque dice: yo le creo, realmente las cosas han estado muy raras, como él los nombra y después anulan una prueba reina. Son las opiniones que las personas tienen en este momento. Ustedes, como familiares de las personas que estuvieron con Sigifredo López en cautiverio, en este momento creen, esa pregunta se la tengo que yo plantear a Sigifredo y se la voy a hacer a usted, pero ¿usted cuál cree que debe ser la salida de Sigifredo? ¿Qué debe hacer Sigifredo en este momento? ¿Debe demandar al Estado? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen? ¿Qué le dicen a ustedes a él? No, yo respeto la decisión que tome Sigifredo. Solo quien ha sufrido lo que él ha sufrido, solo quien ha vivido todo el drama de ver a su familia como la ha tenido en permanente crisis, es el que puede tomar la decisión. Yo creo que sería irrespetuosa si lo oriento o lo señalo o lo califico o lo descalifico. Yo respaldaré la decisión que Sigifredo López, porque la que tome es la más acertada. Usted, como cabeza de familia en este momento, en ese núcleo familiar, ¿cuál cree que ha sido el daño más grande que ha recibido la familia de Sigifredo López? El tema moral, cuando le acaban a uno con el buen nombre, cuando le acaban a uno con la tranquilidad familiar, eso duele mucho. Pero créame que el buen nombre
es muy difícil a veces de recuperar, y yo creo que ese es el daño más grande que le han hecho a la familia, señalarlos, ver a sus hijos llorar, ver cómo no solamente se dedicaron a señalar a Sigifredo López, sino a su esposa, a sus hijos, a su mamá, es que llegaron hasta a la mamá de una señora de más de 70 años, ser señalada también como parte de todo este montaje. Eso duele y eso permanecerá en la memoria y en el corazón de esa familia. ¿Qué sigue ahora con Sigifredo López? ¿Qué piensa hacer después de todo esto? Bueno, por ahora cerrar este proceso, que la Fiscalía precluya y ojalá lo más pronto posible, porque entre más pasa el tiempo, más el daño, por circunstancias como la que anotan algunos de los televidentes. Desde luego, muy respetuosamente, yo difiero y quisiera hacer un comentario también muy respetuoso frente a las personas que tienen duda en relación con la inocencia de Sigifredo. En una democracia, los ciudadanos tenemos el derecho de que el Estado, cuando nos vaya a hacer algún tipo de imputación, nos señale de la comisión de algún delito, nos muestre pruebas. Es de los fascismos, de las sociedades totalitarias, la práctica de que a las personas se les priva de la libertad sobre la base de rumores, o que primero se les priva de la libertad y después se investiga. Eso hace un daño terrible, no solamente para la persona que sufre eso, sino para el conglomerado social. Uno como integrante de una sociedad demócrata debería aspirar a que todo ciudadano, absolutamente todo ciudadano, que sea privado de la libertad, lo sea sobre la base de pruebas sólidas y contundentes. De manera que eso de que yo creo que en el fondo, que la cara, a mí me parece, eso muestra que todavía nos falta avanzar muchísimo en la construcción de un ciudadano, digamos, ilustrado sobre los temas de justicia. Y uno debería hacerlo, sobre todo en un país donde lamentablemente la Fiscalía ha dado muestras de mucha fragilidad, porque cuando hay una Fiscalía que permite que personas surtan pruebas falsas y lo hagan de la manera como lo hicieron en el caso de Sigifredo y lo han hecho en otros casos, eso es un gravísimo riesgo que nos afecta a todos, porque todos los miembros de esta sociedad somos potenciales víctimas de lo que pueda hacer la Fiscalía en ese sentido. Pero volviendo al tema de la pregunta, yo creo que Sigifredo lo que aspira ahora es a cerrar este capítulo. ¿Se va a quedar aquí? Se va a quedar acá. Tiene muchísimas cosas que hacer. Yo creo que en términos generales el país ha sido consciente de la terrible injusticia que se ha cometido con él. Nosotros hemos visto pruebas de mucha generosidad de la gente, de ciudadanos del común que se sienten avergonzados por lo que le ha pasado a él y le han transmitido mucha solidaridad, y yo creo que eso lo ha fortalecido mucho. Después de que termine este proceso, que ojalá no dure más de una semana o dos, ya le tocará a Sigifredo tomar la decisión si va a demandar o no va a demandar al Estado. Yo no creo que esa sea en este momento la urgencia de él. La urgencia es recobrar la tranquilidad de su familia, recobrar esa tranquilidad moral afectada y fracturada como consecuencia de esta imputación descabellada que le hizo en algún momento el fiscal 38 especializado de manera irresponsable. Y ya a partir de ese entonces, pues ya Sigifredo decidirá qué es lo mejor. Yo creo que ojalá se quede en Colombia, ojalá se quede opinando sobre los temas de paz, porque es una víctima, como lo es Fabiola, como lo son muchos colombianos, que tienen muchísimas cosas importantes que decirle al país, que aportar en un momento tan trascendental en la historia nacional. De manera que yo creo que el escenario apropiado, el escenario propicio para Sigifredo sigue siendo Colombia. Y ojalá los colombianos tengamos la grandeza de ánimo, la nobleza suficiente y la capacidad de autocrítica colectiva como para decirle a Sigifredo que se quede y que siga hablando de los temas de paz. Armando, yo quisiera, porque no quiero que quede en el ambiente, también me preocupa mucho que la gente siga, después de todo lo que hemos vivido y de todo lo que se ha demostrado frente al caso de Sigifredo, que se siga dudando sobre la inocencia de Sigifredo. Y digo dos cosas. Uno, es que ¿por qué durante todo este tiempo no ha aparecido una sola prueba contundente, real? No ha aparecido un testigo verdadero. ¿Por qué los organismos de inteligencia del Estado no tienen pruebas en contra de Sigifredo? Primero, que hubiera sido el momento propicio para que hubiera salido. Segundo, ¿por qué las FARC, después de todas las denuncias que ha hecho Sigifredo sobre ellos en su libro, porque quienes no han leído el libro no pueden entender esta parte, y Sigifredo en ese libro cuenta detalles que condena públicamente a las FARC y ante la comunidad internacional sobre todos los crímenes de lesa humanidad que hace las FARC? Era el momento para que las FARC hubiera salido a pasarle una cuenta de cobro a Sigifredo. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no tienen pruebas. Y lo tercero, que es lo más contundente y hace que nosotros como víctimas, como familiares, no apoyemos a Sigifredo por cariño,
que lo hagamos solamente desde el punto de vista sentimental, de corazón, sino por convicción, y son los correos de los cabecillas de las FARC, unos correos que toman de los computadores de quienes mueren en ese momento, en ese mismo año y en el año siguiente de la muerte de los diputados, y cómo se refieren a Sigifredo como un retenido más. Nunca hablan del compañero, nunca hablan del cómplice, nunca, sino que por el contrario. Y en ese momento, estos comandantes guerrilleros no pensaban ni se imaginaban que los iban a asesinar y que les iban a incautar estos equipos. Entonces creo que esa es la prueba más contundente para demostrar que Sigifredo fue una víctima más en este Además proceso. que ustedes, que son familiares de los compañeros de Sigifredo y que son, digamos, que los más afectados por todo esto, también le creen a Sigifredo, y eso es lo importante. Esa es otra de las pruebas, y uno a ¿no? veces entiende a la gente y es entendible. Uno a veces se deja llevar de los comentarios, se deja llevar de las informaciones que recibe y se arma un juicio o un prejuicio frente a alguien. Pero quien lo ha vivido de cerca, quienes hemos podido compartir muchos momentos, tenemos la tranquilidad, la confianza y la convicción en Sigifredo López y en su familia, y eso es suficiente para poder seguir avanzando en ese proceso de sanación, de reconciliación y de perdón que tanto necesitamos para poder sanar una herida tan honda que nos dejó la guerrilla de las FARC. No, Armando, yo quería anotar algo frente a lo que dice Fabiola, un dato adicional muy importante. Mire, esta investigación se inició hace 10 años. Tiene más de 47 cuadernos, cada uno con un promedio de 350 folios. Estamos hablando de alrededor de 14.000 folios. El ejército y el CTI, la policía, han capturado a decenas de guerrilleros que han sido condenados por ese caso. Se han entrevistado centenares de personas. La semana pasada el comandante de inteligencia militar del Cauca, que estuvo durante todo el tiempo del secuestro de los diputados, nos contó que en esa zona se habían desmovilizado alrededor de 500 guerrilleros durante ese periodo, y ninguno había hecho mención a Sigifredo López. Y en todos esos folios jamás se hizo ninguna referencia a que Sigifredo López tuviera algo que ver con el secuestro de sus compañeros. 10 años de investigación, luego arranca esta nueva investigación, y hoy este fiscal 38, en un disparate absolutamente loco, le indagó toda la vida social, familiar, laboral, financiera a Sigifredo López, a su esposa, a sus hijos. Hay cuadernos enteros sobre los movimientos de Sigifredo López, que compró un carro, a quién se lo compró, y ese a su vez a quién se lo compró, y ese a su vez a quién se lo compró, hasta que finalmente el carro, llegan hasta el momento en que el carro había salido del concesionario. Es una cosa realmente absurda. Y en todo ese proceso de investigación no hay un solo indicio, y eso es muy importante que lo tengan en cuenta los televidentes, que muestre algún tipo de responsabilidad contra Sigifredo. Las únicas pruebas que se mostraron fueron esos testigos que pudimos demostrar de la fiscalía habían mentido. Y ojo con esto, no mostramos que mintieron con fundamento en el hecho de que hubiéramos llevado testigos para desvirtuar lo que ellos habían dicho. Lo que nosotros presentamos allí fueron documentos de inteligencia militar, documentos del CTI, sentencias judiciales y de fiscales del país que mostraban que esas personas habían mentido en otros procesos y que eran testigos profesionales. Tengo un minuto, pero quiero aprovechar, Fabiola, que usted está con nosotros. ¿Le cree a este nuevo proceso de paz que inicia el gobierno con las FARC? Yo lo he recibido con esperanza, con optimismo, moderado, sí, pero con optimismo. Y yo sí creo que hay un proceso distinto, hay un modelo de negociación distinto. Yo creo que la paz no ha fracasado en este país. Aquí lo que ha fracasado es el modelo de negociación. Y este es un modelo distinto, donde es el gobierno el que está poniendo las condiciones, donde no se necesitaron zonas de despeje para sentarse a negociar. Y yo le he dicho al país que el mejor homenaje que se le puede hacer a las víctimas que han muerto producto del conflicto armado es hacer la paz. Esa paz con la que todos ellos soñaban para poder recobrar su libertad. Y si hay que hacer concesiones, si tenemos que ceder en algo para que más familias no vivan lo que vivimos nosotros, para que nuestros nietos, ya que nuestros hijos no pudieron compartir al lado de sus padres y tener una familia feliz, puedan hacerlo, estamos dispuestos como víctimas a ceder en ese derecho a la justicia. A lo que sí no estoy derecho como víctima del conflicto es a ceder a la libertad, a la verdad, a conocer la verdad, a poder recibir, a poder tener a esos guerrilleros que reconozcan su error y que pidan perdón. Solo conociendo la verdad podrán repararnos, y la reparación es el primer paso
para la reconciliación nacional tan necesaria. Una paz duradera, una paz verdadera, sin reconciliación, no podría serlo. Desde sus conocimientos brevemente, ¿cree que el proceso se inició bien? Yo creo que se inició y hay Y cosas era lo importante. muy esperanzadoras. Por primera vez la guerrilla de las FARC hablan de la posibilidad de desmovilizarse. Y eso tenemos que tenerlo muy claro los colombianos. La guerrilla está muy golpeada, yo creo que ellos están fatigados de este desangre, de esta guerra absurda, de invertir todos los recursos de la nación en el armamentismo que es tan nefasto para el desarrollo de un país. Y pienso que lo mínimo que podemos hacer los colombianos es rodear al gobierno, acompañar en este proceso de paz y decirle a todos las aves de mal agüero y a todos los guerreristas que están detrás esperando que el proceso fracase, que por favor ayuden, que Colombia necesita superar ya esta página de guerra y de tragedia y enrutarnos por un camino de prosperidad, y eso no es posible mientras haya conflicto interno. Muchas gracias por haber venido a este espacio de Web Noticias. A usted muchos éxitos, que le vaya muy bien como Secretaria de Cultura y Turismo del Valle del Cauca. Y a usted también, doctor, pues que se pueda solucionar rápido este suceso con Sigifredo López y que pronto se pueda decir caso cerrado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con la emisión principal de Web Noticias aquí en el Canal 14. No se muevan. Bien, continuamos en Web Noticias. Brian, muy buenas tardes. Es momento de ir con los titulares para conocer qué tanto pasó hoy en Cali, el Valle del Cauca y Colombia. Claro que sí, buenas tardes Armando, y le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A esta hora comenzamos nuestra segunda emisión aquí en Web Noticias. Estos son nuestros titulares. Aberrante caso de violencia en un corregimiento de Cali. Varios desconocidos quemaron a un hombre habitante de la calle. La víctima se encuentra grave en un hospital, mientras que los delincuentes siguen en libertad. La Fiscalía capturó en Montería al supuesto autor intelectual del atentado, a Fernando Londoño Hoyos. La directora del CTI habló del caso en Cali. La Procuraduría intervino en el caso de Sigifredo López. El organismo le pidió a la Fiscalía cotejar las manos del exdiputado con las del hombre que aparece en un video. Las FARC nombraron sus delegados para las conversaciones de paz con el gobierno nacional. En deportes, boxeadores vallecaucanos en fogueos nacionales para los Juegos. Los varones se desplazarán a la costa atlántica y las damas serán locales en un triangular nacional. Y al final espere toda la información del séptimo arte, próximos estrenos y el recomendado de la semana. Comenzamos. Bien, comenzamos con toda la información aquí en Web Noticias. Un aberrante caso se registró hoy en un corregimiento de Cali. Varios desconocidos le prendieron fuego a un humilde hombre habitante de la calle. La víctima pertenece a una comunidad indígena y las autoridades desconocen los móviles de la agresión. A esta hora el afectado se encuentra en un hospital de la ciudad. Según las autoridades, el hombre identificado como Hernando Gómez, de 30 años de edad, es procedente del municipio del Tambo, Cauca, y durante algunos días estuvo deambulando por la vereda El Estero en el corregimiento de Navarro, zona rural de Cali. Allí ocurrió el hecho en el que varios hombres le prendieron fuego luego de rociarle gasolina. Las causas están siendo investigadas por la policía. Efectivamente ingresa a esta institución con quemaduras del 69% de superficie corporal en segundo grado. Al parecer, ocasionadas por combustible gasolina. Se le han hecho ya 3 lavados quirúrgicos. El paciente permanece crítico, intubado, bajo ventilación mecánica, sedación y analgesia. El hombre fue remitido al Hospital Universitario del Valle, donde ha sido intervenido quirúrgicamente por los médicos que intentan salvarle la vida. No tenemos ninguna
antecedente de verificación que nos indique algún hurto a esta persona. Lo contrario, lo que sí se evidencia es la intolerancia. Sin embargo, hay una investigación que se inició para darle claridad sobre estos hechos lamentables donde esta persona resultó quemada. Hasta el momento, ningún familiar se ha acercado al hospital para hacerse cargo del hombre que permanece en observación médica. En otra noticia, la Fiscalía capturó en Montería al presunto autor intelectual del atentado al exministro Fernando Londoño Hoyos. La información la suministró en Cali Maritza Escobar Vaquero, directora nacional del Cuerpo Técnico del CTI. Un exfuncionario de la Policía Nacional, al parecer habría sido el hombre que recibió la bomba tipo Lapa, que fue utilizada para el atentado terrorista registrado en Bogotá contra el exministro Fernando Londoño el pasado 15 de mayo, según reveló en Cali la directora nacional del CTI de la Fiscalía, Maritza Escobar, quien anunció su captura. Este señor Mario Arturo Ramos Castro es exfuncionario de la Policía Nacional, durante 8 años estuvo allí, es funcionario. Este personaje, también tenemos conocimiento, fue el que transportó la bomba a Bogotá sobre los hechos ocurridos el 15 de mayo. La funcionaria indicó que se había dispuesto una comisión especial de la Fiscalía para lograr la captura de este hombre, que según información de inteligencia permanecía en Cali, pero horas después de autorizarse el operativo en su contra, se dirigió hacia la ciudad de Montería, donde finalmente fue interceptado. El 15 de mayo él se desplazaba en una moto Yamaha azul y él iba vestido de un overol azul. Tenemos la plena identificación de él y esa fue una de los hallazgos que nos condujo a solicitar la orden de captura. Al parecer el hombre habría pertenecido a la banda de Zuley, organización delincuencial de Cali que fue señalada de ser responsable del atentado contra Londoño. El capturado, quien es considerado uno de los autores intelectuales del hecho terrorista, estuvo en la policía durante 8 años, reveló la directora nacional del CTI de la Fiscalía, quien anunció que próximamente habrá más personas involucradas. Y bien, entre tanto, 3 hombres que según la policía extorsionaban a comerciantes del suroriente de la ciudad fueron capturados en flagrancia por las autoridades. Los indicados solicitaban millonarias sumas de dinero a sus víctimas a cambio de no hacerles daño. Los 3 hombres operaban en barrios del sur de Cali, donde seleccionaban a sus víctimas, especialmente comerciantes. Según las autoridades, los extorsionistas al parecer harían parte de un grupo delincuencial denominado Los Cabezones, quienes centraban su accionar delictivo en estos sectores de la ciudad. Bajo la modalidad de microextorsión a través de llamadas intimidantes a las víctimas, los presuntos delincuentes exigían millonarias sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas. El operativo a través del cual se dio con la captura de estos extorsionistas se realizó en el sector de Ciudad Jardín, en momentos en que recibían un paquete que simulaba la suma de 8 millones de pesos. Los capturados fueron identificados como Víctor Alfonso Vázquez, alias El Niche, de 27 años, Marcelo Largacha Caicedo, alias El Cabezón, de 29 años, y Juan Antonio Palacios, alias Toño, de 43 años. Uno de los capturados, según la policía, había cumplido una condena de 6 años por delitos de homicidio, hurto calificado y agravado y fabricación y tráfico de porte de armas de fuego y municiones. Entre otras noticias, el aumento de homicidios y los problemas de violencia en 6 comunas de Cali serán atacados con la restricción de porte de armas permanente a partir del 15 de septiembre de este año, según lo ordenó la administración municipal. Además, se anunciaron las medidas de seguridad que se implementarán durante la celebración del Día de Amor y Amistad. La medida del toque de queda para menores de edad en algunas comunas de Cali, implementada a principios de este año, al parecer no resultó suficiente para disminuir la violencia en sectores especialmente del oriente de la ciudad. Por eso la Secretaría de Gobierno anunció que a mitad de este mes empezará a regir además el plan desarme permanente en las comunas 13, 14, 15, 16, 18 y 21. No, es la medida del plan desarme focalizada en 6 comunas, que son aquellas donde siguen habiendo niveles altos en materia de homicidios. Se espera que con esta restricción haya mayor control en estas zonas de la capital del Valle, donde la mayoría de homicidios son cometidos por retaliaciones entre pandillas. Carlos José Holguín dio a conocer también las medidas de seguridad que se implementarán en Cali para evitar desórdenes y hechos violentos durante la celebración del Día del Amor y la Amistad. Adicionalmente vamos a tener en 6 comunas que hemos focalizado el plan desarme, el toque de queda, la restricción del funcionamiento de los establecimientos nocturnos hasta la 1 de la mañana, y estamos llamando la atención de la ciudadanía para que tengan mucho cuidado dónde van a comprar el licor que se va a consumir. El funcionario indicó que a pesar de la violencia que azota algunas zonas de Cali, la mayoría de delitos comunes ha bajado en los últimos días. La Procuraduría General de la Nación intervino hoy en el caso de Sigifredo López.
El organismo le pidió a la Fiscalía realizar un cotejo de las manos del exdiputado y adelantar otras investigaciones como últimas pruebas para cerrar el caso judicial en el que el político del Valle ha estado implicado. La solicitud fue calificada como absurda e improcedente por Sigifredo López. Tranquilo y dispuesto a colaborar con la justicia, se mostró el exdiputado del Valle Sigifredo López al referirse a la petición de la Procuraduría General de la Nación de realizar un cotejo de sus manos con las de la persona que aparece en un video dando instrucciones para la toma de la Asamblea Departamental. A mí personalmente me parece improcedente. Si ya el FBI determinó que no era mi voz, ni mi nariz, ni mi boca, pues yo no conozco en la historia un solo caso que se haya identificado a una persona por las manos. Había solicitado que se realizara un examen morfológico a la mano que aparece allí empuñando un objeto, señalando ahí el tablero. Que se hiciera la prueba morfológica con el fin de hacer un cotejo con la mano de Sigifredo López. Eso tampoco es posible porque la mano está cerrada. Tocaría apelar al brujo Martí, que asesoraba al doctor Iguarán, para que nos diga y adivine cómo era esa mano y a partir de ahí hacer el supuesto cotejo. El dirigente liberal aseguró que no entiende la razón de esta petición por parte del ente de control y que lo único que espera es terminar lo más pronto posible con el proceso. Para la defensa de Sigifredo, el caso se convirtió en un juego de pruebas. Es una de las tantas equivocaciones que han habido en este proceso. Esto no nos ha causado risa, pero esto ya raya en lo ridículo lo que están haciendo con Sigifredo López. Según Elmer Montaña, abogado del exdiputado, las pruebas y los testigos presentados por la Fiscalía durante el proceso ya fueron desvirtuadas de manera contundente, por lo que califica de innecesaria las solicitudes del ente de control. Primero, muestran un video y hacen un cotejo de voces y muestran como la prueba reina y resulta que el cotejo sale negativo, no es Sigifredo López. Entonces no basta con eso, le hacen un cotejo de nariz. Tampoco resulta que es la nariz, luego un cotejo de mentón, tampoco resulta que es el mentón, luego hagámosle un cotejo de manos. Entonces nosotros decimos, por fortuna el guerrillero que aparece ahí no estaba dando la espalda, porque si no hubieran tenido que hacer también un cotejo de nalgas. Elmer Montaña indicó que mejor la Procuraduría debería preocuparse por investigar los falsos testigos que aparecieron en el caso y la actitud del fiscal 38 de Derechos Humanos, quien habría cometido graves irregularidades en el proceso. Y mucha atención que las FARC revelaron hoy el nombre de 2 de sus delegados que participarán en la mesa de diálogos con el gobierno nacional. Entre los delegados, el grupo insurgente incluyó a Simón Trinidad, quien desde hace varios años se encuentra preso en una cárcel de los Estados Unidos. En una rueda de prensa ofrecida en La Habana, Cuba, los miembros del secretariado de las FARC se pronunciaron sobre los diálogos de paz con el gobierno nacional. En el acto público se dieron a conocer los nombres de 2 de los negociadores que estarían presentes en la mesa de concertación, que se instalará el próximo 8 de octubre en Oslo, Noruega. En este caso, de las conversaciones que adelantamos con el gobierno, los delegados nuestros podemos informarles que están Iván Márquez y Santriz. Ellos 2 estarán en la nómina de los que van a adelantar las conversaciones con el gobierno. Hasta ahora. Próximamente nosotros les daremos a conocer el resto de compañeros que van a estar aquí en la mesa. Iván Márquez es miembro del secretariado de las FARC y José Santrich hace parte del Estado Mayor Central de esa guerrilla. Según Mauricio Jaramillo, la intención es conseguir la paz y llegar a un acuerdo en la mesa de diálogo. Nosotros queremos es la paz. Ese objetivo lo hemos venido persiguiendo desde Marquetalia. Nosotros hemos dicho que en Marquetalia nosotros nos dirigimos a todo el mundo, a todas las organizaciones que habían en el momento. Y nadie nos escuchó. Los delegados aseguraron que las FARC en este momento no tienen secuestrados en su poder. El secuestro no hay por parte de las FARC. Cuando nosotros dijimos esto, dijimos, no alcanzan a contarse en los dedos de la mano. Ya no hay ningún retenido por parte nuestra. Las FARC sorprendieron con 2 anuncios. El primero, que incluirán al extraditado Simón Trinidad en la mesa de negociaciones, quien cumple una condena de prisión en Estados Unidos. Tenemos a Simón Trinidad en la mesa de conversación. Simón Trinidad es el símbolo de la dignidad de los luchadores populares de nuestra América. Los jefes guerrilleros anunciaron además que pedirán al inicio de los diálogos el cese al fuego para que sea debatido y aprobado como primer punto de discusión.
Sobre el tema que analizamos hoy en Web Noticias, la pregunta que hicimos en las redes sociales, ¿cree usted que las investigaciones a Sigifredo López son justas o es persecución política? Siguen las opiniones de nuestros televidentes. Diana Duque dice, yo le creo y realmente las cosas han estado muy raras. ¿Cómo es que ellos nombran y después anulan una prueba reina? Y Araquín dice, inocente hasta que se demuestre lo contrario, y como no pudieron, pues simple, es inocente y punto, eso es justicia. Y Wilson Mar dice, es darle más razones para que demande por más plata a la incompetente legislación nacional. Es hora de ir a una primera pausa para comerciales, pero no sin antes recordar la invitación que tiene usted. Síganos en las diferentes redes sociales. A través del Facebook nos encuentra en la barra de búsquedas como Web Noticias y a través del Twitter como @enwebnoticias. Genere sus opiniones a través de la línea telefónica 376-9608. Al regreso venimos con toda la información deportiva aquí en Web Noticias. Son las 6:54 y es el momento de información deportiva en Web Noticias. Montería será la ciudad donde se disputará el boxeo en los Juegos Nacionales. Por eso la Liga Vallecaucana de este deporte trasladará a 10 deportistas de la costa norte colombiana para que adelanten su preparación. Cuando faltan 80 días para dar inicio a las competencias del boxeo en el marco de los Juegos Nacionales, el Valle prepara a sus pugilistas de la mejor manera. Se busca llegar con un óptimo nivel a las justas más importantes del deporte colombiano. Iremos a 3 departamentos de suma importancia, ¿no? Vamos a ir a Cartagena a foguearlos, vamos a ir a Montería, donde vamos a estar con Córdoba y con el equipo de Fuerzas Armadas, y luego bajaremos a Medellín, donde vamos a aprovechar la oportunidad que está el equipo de Panamá también ahí para foguearnos con Antioquia y con Panamá. Entonces yo creo que este es un fogueo de mucha importancia y que nos estaba haciendo falta. En la rama femenina, la preparación se hará en Cali con la realización de un triangular con boxeadoras de departamentos cercanos al Valle del Cauca. Nosotros tenemos un compromiso con la gerencia de Indervalle de colocar cierto número de medallas de oro y vamos a ponerla. El equipo femenino, sabe que el equipo femenino es un equipo fuerte. En este momento vamos a hacer 11, 12 y 13, también un triangular patrocinado por Indervalle, en el cual vamos a foguearnos con los equipos de Risaralda. El equipo masculino rojiblanco para los Juegos está integrado por 10 boxeadores, entre tanto las damas cuentan con 3 deportistas. Y con más noticias deportivas, una gran delegación de diferentes lugares del país participa en el certamen más importante del baloncesto a nivel nacional. El Valle del Cauca se hace presente en la competencia con un grupo de 11 jugadores, de los cuales 3 son refuerzos extranjeros. Con la presencia de 11 equipos nacionales se inicia este 7 de septiembre la Copa Invitacional de Baloncesto, donde el equipo de Indervalle Calida ya se encuentra listo para afrontar el certamen. Nosotros tenemos este torneo que es el torneo más importante del baloncesto a nivel nacional. Es un torneo con refuerzos extranjeros, donde nosotros vamos a tener 3 de ellos. Uno que vino el año pasado que se llama Camontae Griffin. Los otros son Rogers y Jackson, que son de muy buena ejecutoria en el baloncesto norteamericano. Y el resto son los muchachos que vienen de la cantera, con 2 jugadores veteranos como
como son John Vélez y Henry Ordóñez. Inicialmente el quinteto vallecaucano descansará y posteriormente se enfrentará de local a Islanders Oropesa el 10 de septiembre. Yo creo que los jugadores extranjeros nos dan la talla en el sentido de ejecutorias y de buen performance que ellos puedan tener dentro del Maderamen, pues nosotros vamos a estar mucho mejor que el año pasado. Creo que el año pasado, a pesar de que nosotros teníamos uno muy bueno y dos muy malos jugadores de básquetbol, refuerzos, fuimos hasta el playoff semifinal, entonces yo creo que si estos tres jugadores dan la talla y pueden mantener un alto nivel competitivo, pues nosotros vamos a poder estar en un buen puesto. En cuanto a las categorías menores, en Cali se realizará el segundo festival de mini baloncesto, que reúne a todos los colegios, comunas, clubes y escuelas de formación deportivas de la ciudad y el departamento. Y entre otras noticias, ayer en el Tweetcan realizado por Web Noticias, estuvimos con el actor Sebastián Vega, que habló precisamente de sus proyectos en la televisión colombiana y nos confesó que está recorriendo Colombia precisamente en la búsqueda de una chica sin igual. El reconocido actor y ahora padre se encuentra recorriendo las principales ciudades de Colombia buscando a la chica que tiene ese no sé qué que demuestra que la hace diferente entre las demás y por ello especial. Tengo algo especial, muéstranos qué te hace diferente. Si tú eres una mujer pecosita, que tienes las pequitas, como dijeron por acá, un estornudo de Milo, la idea es que aproveches eso para sentirte y demostrar que eres diferente. Obligatorio que debes tener es que estés entre los 17 y los 22 años. De lo contrario, no hay otro límite alguno para poder participar. En www.saison.com, ahí ingresan, buscan el link, Chica Look Saison 2013, van a seguir los pasos, llenar un formulario, subir una foto. Y lo más importante es que tienen que subir un autovideo de 30 segundos donde nos muestren qué hace especial a cada chica que esté haciendo el video. Después de protagonizar la famosa serie A Mano Limpia, Sebastián está contento con el cariño que le brinda al público colombiano, además de las nuevas oportunidades que se le abren al lado de actores de gran recorrido, con los cuales alguna vez soñó trabajar. A los que llevamos como poco, pues digamos ya llevo 6-7 años en esto y cuando empecé siempre recibí un gran apoyo y como que van siempre en el corazón. Ernesto Benjumea, Catherine Vélez, ahorita pues en esta novela con Jairo Camargo, con Ana María, y casi siempre afortunadamente me han tocado de papás, que ya hay nuevas oportunidades, ¿no? Estos grandes nos enseñaron, nos mostraron, y no digo que les haya llegado su momento pues como de salir o de terminar, sino pues también como tú dices, pues en cada escalón hay una persona detrás y ahí se va subiendo y se va escalando, pero pues de estas personas se aprende. Feliz cumpleaños y de verdad qué buen equipo de trabajo. Entré acá y pues es toda la gente como metía en su cuento, un gran equipo de trabajo. Feliz cumpleaños, para adelante, y lo tenemos que celebrar pues. Bien, y después de conocer cómo estuvo el Tweetcan con Sebastián Vega, los invitamos para que veamos las noticias del séptimo arte como todos los jueves aquí en Web Noticias. Kyle y Sara parecen ser el matrimonio perfecto, una excelente posición económica, el cariño de una adorable hija, la fidelidad y el amor marital que cualquier pareja desearía tener. Protagonizando la película Sin Salida, Nicolas Cage y Nicole Kidman se ven enfrentados a un secuestro en su propia casa. Ni la sofisticada seguridad con alarmas, claves y videos detiene al grupo de asaltantes que con astucia ingresan a la mansión del adinerado comerciante de diamantes exigiendo los valores de la caja fuerte. There's money here. There is money somewhere. You let my wife leave, and then I'll give you what you want. Give them what they want, please. Open the safe. They'll kill us, Sarah. They'll just kill us if I do. You're gonna put your thumb on that thing sooner or later. Only question is whether it'll still be attached to your body. Bajo la dirección de Joel Schumacher, recordado por películas como Enlace Mortal y Batman Eternamente, el relato de 91 minutos que realizó su premier en el Festival Internacional de Cine de Toronto provoca una situación que evidentemente para sus protagonistas se complica y cuya tensión incita a que algunas mentiras, traiciones y engaños salgan a la luz. No.
Nicolas Cage, Nicole Kidman. Y a las 7:02 llegamos al final de esta emisión de Web Noticias, pero mañana, Brian, a las 6 en punto, tenemos más información, más invitados aquí en el Canal 14. Claro que sí, si usted se perdió un detalle de estas u otras noticias, visite nuestro portal www.webnoticias.co. Mañana nos vemos en punto de las 6 de la tarde para recibir más información, por supuesto, aquí en Web Noticias, Canal 14. Tengan buena noche.